Buenos días, mi nombre es Adriana Osorio Nocua de la carrera de licenciatura en Educación Infantil en tercer semestre. Esta es la materia de Desarrollo Social y Contemporáneo y hoy voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Primero, el desarrollo nunca será ni puede ser definido de una manera universalmente satisfactoria. En términos generales, se refiere a un deseado progreso social y económico y la gente siempre tendrá diferentes puntos de vista acerca de lo deseable. El modelo de desarrollo dominante se refiere a que los supuestamente inferiores son dominados por los superiores. Se debe tener en cuenta que a través de los años se ha ido categorizando los países con los términos desarrollado, subdesarrollado, civilizados o bárbaros, lo que ha permitido que las potencias que vienen siendo los países dominantes se apropien de sus recursos y puedan enriquecerse a costa de ellos. Uno de los primeros hitos históricos se presenta en el siglo XVI, en donde se dio la época del descubrimiento, en la cual se empezó a clasificar al otro como bárbaro o inferior, a lo que ahora llamamos diferencia de estrato social. En el año de 1533 se da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal, donde se inicia con la época de la conquista, con la que se empieza a denominar a las potencias como centros o metrópolis y a los países de los alrededores como periferias. Lo que traía consigo era que las periferias exportaran a las potencias para que luego ellos las industrializaran y las periferias tuvieran que volver a comprar sus mismos productos, pero como ya estaban industrializados, los tenían que pagar a un mayor valor. Esto se ve en la actualidad, ya que las potencias no tienen los recursos primarios y los compran a bajo costo a las periferias y para ellos industrializarlo y después venderlo otra vez a los mismos países, pero como ya están industrializados, ya los venden a un mayor valor. Después, ya en el siglo XIX, se empieza con la denominación de las razas inferiores, en las cuales se encontraban los negros, mestizos e indios, donde los centros o metrópolis imponían su cultura y religión a las periferias, utilizando el término blanquear a la raza, con el fin de mejorarlas. También se dio la instauración de las primeras repúblicas liberales, en donde las clases dominantes se les hacía fácil dominar a las razas vulnerables o inferiores, como lo eran los indios, los mestizos y los negros, los cuales eran sometidos a trabajos muy fuertes con el fin de conseguir el progreso y la humanidad de potencia. En 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, que llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, el cual se conoció como el Tratado de Versalles, el cual era un acuerdo que se llevó a cabo en París, en donde se pretendía obtener la paz entre los aliados de la Primera Guerra Mundial y Alemania, dando así fin a la Primera Guerra Mundial. Este tratado tuvo dos procesos de firma. El primero de noviembre de 1918, en donde solo se firmó el Tratado de Paz, y la segunda, que fue más de 6 meses después de negociación, el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, donde sí se firmó ya total el acuerdo. Con este tratado, las ponencias se repartieron las colonias por todo el mundo. Aquí se fijó el mandato de derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, pero este tratado fracasó ya que no habían pautas claras, y lo único que se hizo en ese lapso de tiempo fue saquear y explotar. En la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias al mando de dos bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Dado el gran desastre que deja esta guerra, se promueve la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial. Consagración política del desarrollo. El discurso del presidente Truman el 20 de enero de 1949, el cual a través
De este se daban dos puntos claves. El primero, la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, y el segundo es que los países en bien de desarrollo deben dar lo mejor de sí para alcanzar un desarrollo total, y no que los países desarrollados deben llegar a imponer su mandato para alcanzar el desarrollo de estos países. Con este discurso comenzó la era del desarrollo. En 1916 se dio la teoría del despegue o la modernización por Wallstone, el cual decía que todas las sociedades en su camino al desarrollo necesitan capital, tecnología y experiencia en un proceso. Esta teoría la dividió en 5 etapas. La primera era la sociedad tradicional, la segunda, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, la tercera, llamada despliegue, la cuarta, camino hacia la madurez, y la quinta, etapa de alto consumo masivo. En base en esta teoría se da el conocido Plan Marshall, con el fin de facilitar la construcción y recuperación de Europa, y también se da la Alianza para el Progreso propuesta por Estados Unidos, donde prestaban ayuda económica, social y política. Los informes de desarrollo humano preparados por el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el Desarrollo se publican desde 1990, en las cuales se comprueba que la proporción entre los países desarrollados y subdesarrollados han aumentado a través de los siglos, ya que para el siglo XVIII fue del 1 al 2, para el siglo XIX fue del 1 al 5, en el siglo XX ya fue del 1 al 15, y para el año 1980 pasó del 1 al 45. Esto solo quiere decir que estamos obrando mal, porque las potencias cada vez se hacen más ricas y el resto de países más pobres. Sin embargo, ya se está tratando de cambiar un poco estas cosas, con la ayuda de la Iglesia y sus misioneros, los cuales han construido hospicios y hospitales, escuelas y universidades, enseñando a los países menos desarrollados el modo de sacar provecho de sus recursos naturales, y lo han protegido frecuentemente contra la codicia de las potencias extranjeras, ya que éstas con frecuencia han perseguido su propio interés, su poder o su gloria, sin importarles el resto de países. Pero los países menos desarrollados reclaman ya tener su parte activa en la construcción de un mundo mejor.